Pues vamos a tener nuestra meditación de la palabra de Dios esta mañana. Los que tenéis buena memoria, recordaréis que el año pasado estuvimos viendo cómo Dios liberó a su pueblo de Egipto. Llevaban un montón de años allí oprimidos y el Señor preparó una liberación, preparó un libertador, le cuidó, le protegió, le llamó. Moisés fue a Egipto, le dijo a Faraón, deja ir al pueblo, Faraón no quiso. Dios hizo oír su voz en Egipto a través de las 10 plagas que asolaron el territorio y por fin Dios ayudó a aquel pueblo de una manera milagrosa a atravesar el mar. Ya os he resumido todas las predicaciones del año pasado. Supongo que los que recordáis algo, pues tenéis esa imagen en la cabeza. Hoy empezamos un nuevo ciclo de predicaciones que tienen como objetivo acompañar al pueblo de Israel en el otro recorrido. Ya han pasado el mar, ahora tienen que hacer un recorrido hasta la tierra que Dios había prometido. Y nada más acabar de pasar el mar, aquel pueblo se vio liberado de los egipcios que les perseguían, que les asolaban. Y el capítulo 15 de Éxodo, que es el que vamos a leer ahora, es un capítulo que nos habla precisamente del sentimiento de Moisés y de todo el pueblo delante de aquella realidad con que se encontraban después de haber sido liberados. Así que yo os propongo leer el capítulo 15, es un poquito largo, tiene algunos versículos, es un capítulo escrito como poesía, por lo tanto tiene retóricas, tiene palabras que a veces no son habituales en la conversación, pero que son muy fáciles de comprender, así que os invito a leer este texto que tenemos delante. Yo lo voy a publicar aquí, no sé si se ve. Bueno, si no, yo os leo, ¿vale? Voy a leer en la tablet porque la letra es un poquito más grande y ya sabéis que mi vista tiene sus limitaciones. Dice: Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: Cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como a hojarasca. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón, los abismos se cuajaron en medio del mar, y el enemigo dijo: perseguiré, apresaré, repartiré despojos, mi alma se saciará de ellos, sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios. Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Lo oirán los pueblos y temblarán. Se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán. A los valientes de Moab les sobrecogerá temblor. Se acobardarán todos los moradores de Canaán. Caiga sobre ellos temor y espanto. A la grandeza de tu brazo enmudezcan como la piedra hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en tu lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Jehová reinará eternamente y para siempre, porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar. Y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos, mas los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar. Y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María
le respondía: «Cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete». Muy bien, pues un texto un poquito largo. No sé si os habéis dado cuenta de una cosa que se ha repetido en muchas ocasiones en este texto que hemos leído. Los del Home Group, hay una parte de la letra que me ha quedado muy clara, que era aquello de Mael, y lo de lo también me ha quedado muy claro. Muy bien, pues en el texto que acabamos de leer hay unas palabras que se repiten de una manera insistente. Una es el nombre propio del Señor, de Dios, que es Jehová. Aparece como 14 veces. Y 2 veces más, Moisés se dirige o habla de Dios con el nombre genérico de Dios. Pero ahí veis que hay una expresión que se utiliza 20 veces y es la palabra tú, es el pronombre tú. Porque Moisés está hablando de Dios, de su diestra, de su poder, de su soplo, de su viento, de su aliento. En realidad lo que Moisés está haciendo en este canto es recordar a Dios, contemplar a Dios, mirar a Dios y darse cuenta o compartir con su pueblo y, por supuesto, compartir con nosotros que tenemos este texto delante, que solo Dios es el objetivo y el motivo de nuestra alabanza. Eso es el objetivo de Moisés, el hacer ver que Dios está ahí, que Dios es el único que es digno de ser alabado por todo lo que Él es y por todo lo que Él hace. Como que el capítulo es un poquito largo y no tenemos mucho tiempo, o por lo menos no quiero entreteneros demasiado, hay 2 titulares que yo he sacado de este texto. Creo que son 2 titulares que encierran todo el argumento del capítulo y que es lo que quiero compartir con vosotros. Los 2 titulares son, ahora no va, bueno, os lo digo, si li poso una, ahí está. Estos son los 2 titulares. Este es mi Dios, versículo 2, y ¿quién como tú, oh Jehová? Versículo 11. Lo repite 2 veces. Estos 2 titulares en realidad encierran todo lo que el capítulo acaba diciendo. Las 2 veces que Moisés habla de quién es Dios, en realidad lo que está haciendo es expresar, quiere compartir con todo el pueblo que está cantando con él, quiere compartir con todos nosotros cómo es Dios, quién es Dios y por qué debe alabarlo. Por eso él se refiere, este es mi Dios. La propuesta de Moisés es presentar a Dios por lo que es, por su propio carácter y por lo que ha hecho. Luego me voy a intentar explicar un poquito más con esta realidad. Lo que está diciendo Moisés es que necesitamos conocer el carácter de Dios. Necesitamos conocer lo que Dios ha hecho para poder relacionarnos con Él, para poder alabarlo o simplemente para poder pensar en Él. Mirad, en el versículo 2 del texto que hemos leído, dice: «Cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente». Él dice que Jehová es, el versículo 2, «Jehová es mi fortaleza y mi cántico, ha sido mi salvación». Y acaba diciendo, este es mi Dios. La verdad es que pueden parecer palabras poéticas, pero en realidad lo que encierran estas palabras de Moisés tienen una profundidad tremenda. Lamentablemente no podemos entrar en profundidad a esto, pero sí dejadme pasar por encima y deciros un par de cosas. Estas palabras, esta vez que Moisés dice, este es mi cántico, es la primera vez en el libro de Éxodo, es la primera vez que encontramos una expresión de alegría por parte del pueblo. Hasta este momento todo lo que hemos encontrado ha sido lamento por la esclavitud, queja por la situación en que se encontraban. Dice que Dios escuchó el lamento de su pueblo, Dios escuchó la queja. Vieron el dolor, el sufrimiento de cómo Dios actuó en Egipto y eso produjo dolor también en las personas. Se enfrentaron a la muerte, se enfrentaron al dolor. Y después, cuando salieron de Egipto, que deberían haber salido con alegría, y se encontraron delante del mar aquel que les cerraba el paso, se volvieron a quejar delante de Dios y le dijeron a Moisés, ¿por qué nos has sacado para morir aquí en el desierto? Pues fijaros, esta es la primera vez. Una vez han pasado, una vez han atravesado el mar, es la primera vez que dicen, Jehová es mi cántico.
es el motivo de mi alegría, es el motivo de mi satisfacción. Y es más, dicen, ¿por qué? Dice Moisés, porque es mi fortaleza. Porque después de un montón de años en la esclavitud, llevaban 430 años en Egipto y seguramente los últimos 100 años aproximadamente esclavizados. Y la esclavitud les había vuelto tristes, les había quitado fuerza, les había quitado ganas de vivir, les había quitado el deseo de relacionarse, les había quitado la esperanza, y ahora que habían pasado el mar, ahora eran capaces de decir, el Señor es mi fortaleza. Es aquel muro que se levanta y que me da seguridad, que me va a proteger. La situación había cambiado totalmente. En pocas horas, quizá en un día, había cambiado totalmente. Del miedo a los egipcios, ahora entendían que el Señor era su fortaleza. Ahora entendían que el Señor era su salvación. Había pasado el peligro. Los enemigos, según el texto del capítulo 14, que podríamos leer y que leímos ya el año pasado, el enemigo había quedado derrotado en las aguas del Mar Rojo. Había desaparecido. De hecho, Moisés se lo había dicho antes de pasar el mar. Les dijo, no temáis y mirad la salvación que Dios tiene preparada para vosotros, porque estos egipcios a los que hoy veis y de los que hoy tenéis miedo, ya no los volveréis a ver más. Así que Moisés en este versículo 2 dice, Dios es mi cántico, es el motivo de mi adoración, es el motivo de mi canción. Dios es el que me ha dado fortaleza, Él es el que hace de fortaleza, Él es el que hace de muro poderoso y Él es el que me ha dado la salvación. Antes de pasar a decir lo que Moisés dice de Dios en el versículo 3, me vais a permitir que haga un paréntesis. Si yo os pregunto de qué color es el cielo, seguramente, me voy a arriesgar, seguramente me vais a decir que el cielo es azul, ¿verdad? En la mayoría de los casos el cielo es azul. Hoy tenemos un día azul. Pero eso, ¿sabéis por qué es? Fuera de cuestiones técnicas, ¿eh? No vamos a dar aquí una clase de física ahora. Eso es porque no estamos viendo un amanecer. O porque no vemos un atardecer. O un anochecer. O una noche oscura. O simplemente porque no estamos viendo una aurora boreal. Así que el cielo, en realidad, tiene diferentes colores. Depende del momento en que le vemos y depende de las circunstancias que nos rodean. Y este paréntesis que he hecho, lo he hecho porque lo que viene ahora, la afirmación que viene ahora de parte de Moisés, nos puede chocar a nosotros en el siglo XXI. Fijaros que en el versículo 3 Moisés dice, Jehová es varón de guerra. Y esto hoy en día podría sonar feo, ¿verdad? Podría sonar extraño. Pero yo os hago el reto de mirar el cielo en un momento diferente, de mirar esa situación en un momento diferente. ¿Cómo veríais a Dios o cómo opinaríais de Dios vosotros si hubieseis tenido un ejército, posiblemente el ejército más poderoso de la tierra en aquel momento, persiguiéndoos a muerte, ¿eh? Fijaros, el versículo 9 de este mismo capítulo dice, el enemigo dijo, perseguiré, apresaré, repartiré despojos, mi alma se saciará de ellos, sacaré mi espada, los destruirá mi mano. ¿Cómo veríais vosotros a Dios si esas fuesen vuestras circunstancias y Dios os hubiese librado de esa situación con mano poderosa? Dios es varón de guerra. Dios es un Dios capaz de luchar por su pueblo, capaz de hacer aquello que está fuera de nuestro alcance. Pero escúchame una cosa, si tú el cielo lo ves en la madrugada, lo ves cuando amanece, quizá te vas a dar cuenta que ese varón de guerra al que veía Moisés fue el que envió al príncipe de paz. Fue el que trajo hasta nosotros a aquel que podía traernos la paz, que podía traernos la salvación, aquel Dios al que en la palabra leemos que es amor, que ha manifestado su amor para con nosotros. Las circunstancias que nos rodean, en realidad, son las que nos hacen comprender cuál es Dios para cada uno de nosotros. Porque a Dios no le podemos conocer ni por imitación,
ni por tradición. A Dios hay que conocerle por la experiencia personal que cada uno tenemos con Él. Y cuando tenemos experiencia con Dios, cuando tenemos una experiencia personal con Él, entonces somos capaces de opinar. Y Moisés decía, este es mi Dios. Este es mi Dios, el que me ha salvado, el que se ha convertido en mi fortaleza, el que me ha protegido, el que ha luchado por mí. Y nosotros, aquí, deberíamos de reflexionar cada uno de nosotros en nuestra historia, en nuestros momentos, historia más larga o más corta, pero al final, historia que nos hace mirar a Dios. ¿Qué ha hecho Dios por mí? ¿Cómo se ha manifestado Dios en mi vida? ¿Dios me ha librado de una adicción? Dios es un Dios libertador. ¿Dios me ha dado todo aquello que necesitaba en un momento de dificultad? Dios es un Dios proveedor. ¿Dios me ha amado y reconozco que ha pagado por mí, por mis pecados, por mi culpa? Dios es un Dios de amor. ¿Me ha librado de situaciones con enemigos, con personas que estaban contra mí? Dios es un Dios batallador. Nosotros necesitamos acercarnos a Dios, conocer a Dios de cerca, conocerlo en nuestra propia experiencia para poder decir, este es mi Dios. Y eso es lo que Moisés hacía. Moisés dijo, este es mi Dios. A aquellos que estaban a su alrededor, a aquellos que cantaban con él y a nosotros mismos. La siguiente expresión que Moisés utiliza es esta pregunta, ¿quién como tú, oh Señor? ¿Quién como tú? Y esta pregunta que dice, ¿quién como tú entre los dioses? Dice el versículo 11, completa diciendo, ¿quién como tú entre los dioses? Y esto también nos podría sorprender, que Moisés, que conocía al Dios de la zarza, al Dios que se le había manifestado en la zarza, dijese que Dios es singular entre los dioses. Mirad, seguramente sabéis, porque eso es de dominio propio, que en Egipto habían multitud de dioses. Yo he estado mirando y habían más de 40, más de 50 dioses. Quizá los más conocidos, me he apuntado a alguno de ellos, el dios Ra, el dios Amón, el dios Osiris, que nos deben sonar a casi todos, el dios Isis, el dios Horus, el dios Anubis y así muchísimos dioses más. Y aquel pueblo que había salido de Egipto había vivido 400 años con esta realidad a su alrededor. Así que Moisés podía decir, de todos estos dioses de los que habéis oído hablar, no hay ninguno como el Señor nuestro. Y tenía argumentos para decir esto. Tenía argumentos claros para poder hacer esta defensa de su Dios. Porque aquellos dioses a los que se refería, aquellos dioses que eran los dioses de Egipto, eran dioses que lo único que requerían de sus súbditos era sacrificio, hacer ofrendas para que estuviesen tranquilos, para que no se alterasen, para que viviesen en paz. Y este Dios del que Moisés habla es un Dios que se relaciona con su pueblo. Es un Dios que le explica cosas, que le explica sus proyectos, que le explica sus objetivos y que además camina a su lado. Es un Dios capaz de estar al lado y de manifestarse de una forma abierta con su pueblo. Por eso la propuesta de Moisés es proclamar que no hay ningún Dios al que se le pueda comparar y que además ese Dios cumple sus propósitos, es un Dios que hace promesas y que las cumple. Mirad, una de las cosas que Moisés decía cuando decía este es mi Dios, era que Dios era el Dios de sus padres. Dios es el Dios de mi padre, dice en el versículo 2 o 3, no lo veo ahora adelante, pero Dios es el Dios de mi padre. ¿Y sabéis lo que significaba esto? Significaba que Moisés estaba convencido de que el Dios que había hablado a Abraham hacía 600 años aproximadamente, el Dios que había hablado a Abraham, que había hablado a Isaac, que había hablado a Jacob, era el Dios que cumplía sus promesas, que en aquel momento en el que estaban viviendo estaba cumpliendo una de las grandes promesas de Dios a Abraham. Dios le había dicho a Abraham, hacía, ya te digo, esos 600 años, le dijo, mira, mi pueblo, tu descendencia, van a ser esclavos en tierra extraña y van a ser oprimidos, pero los voy a sacar de allí con poder y con riqueza y con mi mano poderosa. Hacía 600 años y Dios estaba cumpliendo aquello que había prometido. Dios para Moisés era un Dios fiel, un Dios inmutable.
Y por eso es necesario que el pueblo que estaba con él, que tú y yo hoy podamos reflexionar que no hay Dios como el Dios de la palabra, como el Dios de la Biblia. Y tú me dirás, bueno, pero es que hoy en día no estamos en Egipto, no adoramos a Anubis, no adoramos a Ra, ni a Amón, ni a ninguno de estos otros dioses. Pero bueno, permíteme que te diga algo que quizá tú ya sabes, ¿no? ¿Cuántos dioses hay diariamente en nuestra vida a los que rendimos culto? Dioses como nuestro estatus social, nuestro bienestar, como la buena relación con otras personas, como una buena posición económica, y dedicamos tiempo, y dedicamos esfuerzo, y estamos rendidos a poder conseguir esas buenas situaciones en nuestra vida. Un buen cuerpo para poder llamar la atención, una buena relación con las personas que me admiren, que me sienta querido, y voy a vivir en mi vida, voy a actuar, voy a dedicar el tiempo necesario, los esfuerzos necesarios para satisfacer a ese Dios. Pero mira, Moisés y nosotros hoy podemos decir, ¿quién como tú entre los dioses? Porque todos esos diosecillos con los que nosotros convivimos hoy en día, con los que convive nuestra sociedad, son dioses que no pueden hacer algo más allá de lo que nosotros podemos vivir. Sirven para el ahora, sirven para el hoy, pero para el mañana ya no te valen. El Dios al que Moisés levanta su cántico, al que nos invita a nosotros a cantar, es un Dios que tiene para nosotros bendiciones aquí, ahora, y bendiciones para nosotros cuando ya no haya nada y cuando no tengamos nada a nuestro alrededor, cuando el dinero se haya acabado, cuando la salud se haya terminado, cuando el cuerpo haya desaparecido. Dios tiene promesas para nosotros en ese momento. Y eso es lo que está diciendo Moisés. ¿Quién como tú entre los dioses? Necesitamos conocer y recordar no solamente cómo es Dios, como ya hemos visto, no solamente cuál es su carácter, necesitamos conocer las promesas de Dios, las promesas que se hacen nuestras. Como decíamos, necesitamos reconocer que ninguno de esos diosecillos que aparecen a nuestro alrededor y en nuestra vida pueden hacer nada. Ninguno de ellos nos hace mirar más allá del presente. Y por último, necesitamos recordar las cosas que Dios ha hecho, hace y hará. Moisés estaba recordando esto. Fijaros, os voy a leer el versículo 13 que hemos leído. Dice, condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Es que Moisés está hablando como si ese trayecto que iban a hacer desde el paso del Mar Rojo hasta la tierra prometida ya se hubiese cumplido. Está hablando, tú has hecho, tú condujiste a tu pueblo, tú le llevaste hasta tu santa morada. ¿Sabéis por qué? Porque para Moisés las promesas de Dios son indiscutibles. Lo que Dios ha prometido, Dios lo cumple. Lo que Dios ha dicho que va a hacer, lo hará. Y ese es un privilegio que tienen todos aquellos que conocemos el carácter de Dios, que hemos experimentado nuestra relación con Él, que hemos podido tener esa relación estrecha que nos ayuda a entender que Dios está ahí día tras día ocupando el lugar. Mirad, el objetivo de Dios no era que el pueblo pasase el Mar Rojo. Bueno, no era que el pueblo saliese de Egipto, no era que el pueblo pasase el Mar Rojo, bueno, o como mínimo lo voy a intentar expresar mejor, no era su único objetivo. Eso eran pasos necesarios que el pueblo tenía que dar para, ¿sabéis qué? Para llegar a la tierra prometida. El objetivo de Dios era que aquel pueblo fuese libre en una nueva tierra, en una santa morada que Él estaba preparando. El objetivo de Dios no es librarte de una situación complicada. El objetivo de Dios no es hacerte pensar en que necesitas acercarte a Él. El objetivo de Dios es que tú, un día, puedas vivir con Él en su santa morada. Que tú puedas entrar en el cielo para una eternidad. Que tú puedas compartir lo que Él ha preparado. Nos llevaste hasta tu santa morada. Ese es el objetivo de Dios. Y claro, todo lo otro forma parte. No vamos a quitarle valor a la libertad, a la salida de Egipto y al paso del Mar Rojo, de ninguna manera.
no lo vamos a hacer, pero esos son los pasos que Dios prevé para que nosotros podamos alcanzar la tierra prometida, el lugar que Él ha preparado para cada uno de nosotros. Así que estas son las realidades que Moisés quiere presentarnos. Este es mi Dios, no hay Dios como tú. Para poder decir, este es mi Dios, necesitamos conocerle. Necesitamos entender su carácter. Necesitamos tener esta relación estrecha con Dios. Esa relación estrecha con Dios que nos permita condicionar nuestro pensamiento sobre Él. Como decíamos antes, ¿no? Depende de la experiencia que yo viva con Dios, voy a ser capaz de interpretar a Dios de una manera o de otra. ¿Quieres acercarte a Dios para poder tener esta experiencia? ¿Para poder conocer un poquito más de cerca al Señor? Mira, su palabra le revela. La Biblia nos habla de Dios. La Biblia nos enseña quién es Dios. Pero a tu alrededor seguro que hay personas que te pueden ayudar a hacer este camino. Dios ha preparado una salida de Egipto. Dios había preparado la salida de Egipto de su pueblo para que pudiesen iniciar aquel camino. Y las promesas de Dios se van a cumplir. Y tenemos que estar convencidos de esta realidad. Las promesas de Dios se van a cumplir porque en realidad no dependen ni de ti ni de mí. No dependen de tu fe ni de mi fe. Mirad, aquel pueblo que ahora estaba cantando convencido de que iba a ir a la tierra prometida y que aquello que Dios había prometido se iba a cumplir, no pasó el Mar Rojo. El Mar Rojo no se abrió por la fe de aquel pueblo. ¿Sabes lo que decía aquel pueblo antes de pasar el Mar Rojo? Le decía a Moisés, ¿por qué nos has traído aquí para morir? ¿No habían tumbas en Egipto que nos has traído aquí para que muramos delante del mar? Así que no fue la fe de aquel pueblo lo que abrió el mar. Lo que abrió el mar fue quién había prometido que iba a dar una salida. Porque la fiabilidad de Dios, la inmutabilidad de Dios y la verdad de Dios no cambian, aunque nuestra fe esté arriba o nuestra fe esté abajo. Confía en las promesas de Dios, porque el que las ha dado es fiel y verdadero y las va a cumplir. Por lo tanto, te propongo que compares al Dios de la palabra de Dios, al Dios que con Moisés queremos presentar hoy y decir, este es mi Dios. Queremos proponerte que lo compares con cualquier otro de tus diosecillos, de los que viven a tu alrededor, de los que se acercan, de los que pretenden tener tu fidelidad, tu esfuerzo y tu tiempo. Y mira un poco más allá de tu presente. No pienses solo en lo que pasa hoy, aquí y ahora, y piensa en lo que va a venir más adelante, lo que va a venir incluso cuando, como decíamos antes, lo que no puedes prever. Porque eso ningún diosecillo de este mundo, ni el dinero, ni el esfuerzo, ni el cuerpo, ni las relaciones, ni el placer, ni nada, ningún otro Dios puede cumplirlo, puede llenarlo. Solo Dios te puede dar una esperanza que va más allá del presente actual. Recuerda cada día sus promesas y si no las conoces, búscalas. Busca para conocer cuáles son las promesas de Dios, porque esas promesas van a hacer que tu fe crezca o que tu fe nazca. Depende de la situación en que tú te encuentres. Pero Dios tiene promesas que van a llegar al profundo de tu corazón para poder alcanzar esa realidad, para poder ver ese objetivo que Él tiene para ti. Y por último, no te conformes con pasar el Mar Rojo, evidentemente de una manera metafórica. No te conformes a la situación actual. Piensa que el objetivo de Dios está en la Santa Morada, en la tierra prometida que Él ha anunciado. Él te va a acompañar en el camino. Si tú quieres, Él te acompaña en el camino. En un camino que posiblemente no va a ser fácil. Como el pueblo de Israel, atravesarás momentos difíciles. El pueblo de Israel pasó por rebeliones, por necesidades, por sed, por hambre, pero Dios estuvo allí a su lado, acompañándole para que llegase al lugar que Él tenía previsto. Y a partir de hoy iniciamos ese camino junto al pueblo de Dios, andar ese desierto que nos lleva o que les llevó hasta la tierra prometida. Y vamos a ver en los próximos domingos la manera en que Dios actuó con ellos, dándoles lo que les hacía falta cuando era necesario, corrigiéndoles cuando fue necesario también y disciplinándoles cuando lo necesitaron. Así que os invitamos a poner la atención también en los próximos
mensajes que van a venir de hoy en adelante y poder pensar en ese Dios. Este es el Dios al que queremos presentar. No hay otro Dios como Él, porque Él tiene un objetivo de salvación y de vida eterna para cada uno de nosotros. Que Él nos bendiga.